Bienvenidos, bienvenidas a Observatorio Semanal. El día de hoy vamos a hablar de un país vecino acá del sur y de sus procesos políticos, de Argentina. Pero al hablar de Argentina y de sus procesos políticos también vamos a hablar de México y de América Latina y del momento muy particular que están viviendo nuestras democracias, nuestras jóvenes pero frágiles democracias. Juan, quise empezar un poco por contarle al auditorio que acaban de haber unas elecciones en Argentina. Acaban de haber unas elecciones en las que aparentemente, o bueno, en primera instancia, arrasa la oposición a nivel de la elección presidencial y de una de las provincias, más importantes, la provincia de Buenos Aires. A ver, ¿qué decir de esto? ¿Qué elecciones fueron? ¿Cuál es su significado? ¿En dónde estamos hoy políticamente en Argentina? Bueno, muchas gracias por la invitación. Quizás es importante primero aclarar que las elecciones del pasado domingo 11 fueron elecciones primarias, ¿no? Okay. A partir de una reforma que hubo en el año 2009, se estableció que todos los partidos, antes de las elecciones generales, deben elegir sus candidatos en lo que se llaman las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Esto supone que los partidos presentan sus candidatos y los ciudadanos están obligados a ir a votar y a elegir a qué candidato de cada partido prefieren. ¿Están obligados, dijiste? Están obligados. Okay. En Argentina el voto es obligatorio y también esto aplica para las primarias. ¿Y si no te gusta ninguno de los partidos o fuerzas políticas que hay? Bueno, puedes votar en blanco, puedes anular tu voto. Pero hay digamos, que ir. ¿no? Exactamente. Bien, es que para preguntar, porque son elecciones de definición interna de los partidos. Exactamente. Ahora, lo que pasó esta vez, digamos que no es nuevo, es que los partidos eligieron sus candidatos previamente, negociaron internamente y presentaron candidatos únicos, ¿no? Entonces, estas primarias se convirtieron en una suerte de ensayo de la elección general que va a tener lugar el 27 de octubre. Ahora, el dato significativo es que, como resultado de la elección, el principal candidato de la oposición, del Frente de Todos, Alberto Fernández, sacó 47% de los votos contra 32% de Macri y su compañero de fórmula. Y esto que implica, que si se repiten estos mismos resultados, el candidato opositor o la fórmula opositora ganaría en primera vuelta, o sería consagrada en primera vuelta. A ver, pero un dato nada más interesante para detenernos un segundo. En estricto sentido, desde el punto de vista legal, estas no fueron las elecciones de un partido contra otro. No, sino fueron unas elecciones al interior de los partidos, con candidatos únicos, nos dice Juan, pero en el que podemos prever más bien una suerte de orientación indicativa de cómo están los ánimos al interior de las fuerzas políticas y no necesariamente cómo están los términos de la contienda entre las dos principales fuerzas. No, yo creo que son ambas cosas. Okay. Yo creo que son ambas cosas, porque realmente al haber candidatos únicos, lo que se estaba plebiscitando de alguna manera era a ver quién ganaba el favor de la población. Entonces, esto que teóricamente es para dirimir contiendas al interior de un partido, como no había competencia al interior de los partidos, se convirtió en, como dijo bien Juan, en un ensayo de la elección de octubre, como un predictor. Por eso las consecuencias políticas que estamos viendo hoy en Argentina, lejos de ser una elección primaria, su significado fue mucho más allá. Okay. Estamos anticipando con mucha probabilidad. Claro, no podemos proyectarlo y garantizarlo. Claro, pero con mucha probabilidad esto en 2 meses no se va a revertir. Son 2 meses, pero 2 meses en política es mucho tiempo, Juan. Sí, y me imagino que además ahora se activarán otro tipo de asuntos. Bueno, hay quien dice que incluso el impacto negativo para el dólar, a quien afecta es paradójicamente al presidente, digamos, ¿no? y a su fuerza política en segundo lugar. Pero bueno, también quizá sus votantes que se quedaron en casa, no lo sé. Se van a animar y van a salir en 2 meses, quizás se van a confiar los otros, no sé. Solo decir que 2 meses en política es mucho y que todavía creo no se puede predecir lo que sigue, ¿o qué dirías tú a eso? No, 2 meses además en donde existe un escenario particular, ¿no? Porque el actual presidente es al mismo tiempo es candidato, que sigue, peleando por su reelección, pero con pocas chances de lograr esta reelección. O sea, es un presidente que quedó con muy poco poder estando en el cargo. Y por otro lado tenemos un candidato de la oposición que legalmente es solo candidato, pero ya es reconocido como presidente virtual, ¿no? Todo lo que dice ya es anticipado como una suerte de lo que va a suceder cuando él asuma el gobierno, que la asunción del gobierno es el 10 de diciembre, ¿no? O sea, inclusive luego de las elecciones de octubre habría que esperar un tiempo importante. Suena
transmisión del poder, sea en el sentido del que sea, muy larga y muy complicada. Totalmente. Y además, bueno, en una situación en la cual los mercados habían anticipado una victoria, bueno, no anticipado, pero tenían confianza en que el presidente actual, Macri, podría ser reelecto, ¿no? Inclusive las semanas anteriores circularon varias encuestas que mostraban que estaba muy cerca o que, digamos, los posibles resultados no iban a ser tan contundentes, y ante una ya virtual victoria del candidato de la oposición, obviamente esto generó, digamos, una situación de, bueno, corrida cambiaria, caída de las acciones de las empresas argentinas, de los bonos, etcétera, como digo, en un contexto en el cual el presidente, que es quien tiene que seguir tomando las decisiones, se dirime entre hacer algo para poder revertir el resultado, por otro lado, mantener la gobernabilidad, y en un contexto además en que todos los actores lo ven como alguien que ya está de salida. Que ya está de salida. Exacto. Pero, ¿qué pasó, Karina? ¿Cómo explicar esto de que las encuestas parecían que iba muy cerrado el asunto, de los mercados esperaban reelección del presidente? Es decir, es muy difícil hacer una lectura política de un momento en el cual además hay sorpresa, pero ¿qué podemos decir? ¿Cómo explicar, digamos, este regreso de pues, las fuerzas, digamos, peronistas, dicen, pero no necesariamente, el peronismo es muy complejo, pero en fin, un regreso del gobierno anterior y de su gente, digamos? Para mí hay una palabra que lo describe, es muy complicado, pero creo que una palabra lo describe, y es la decepción y la indignación de un grupo, de un sector muy importante de la población que mucha de ella votó por este gobierno, porque no estaba de acuerdo con el estilo kirchnerista, porque muchas cosas de la manera de hacer política del kirchnerismo no la satisfacían, pero que sin embargo apostó por un cambio, y este gobierno, el gobierno de Macri, lo que le pidió fue esfuerzo tras esfuerzo tras esfuerzo económico, y después de 3 años y medio la situación de muchos de estos sectores era desesperada. Porque, digo, los salarios nominalmente bajaron, la inflación subió, los servicios públicos subieron diametralmente, digo, podemos discutir, estaban muy subsidiados, se puede discutir si ese esquema se podía mantener, pero lo que sí es verdad es que hay un amplio sector de la población argentina, el amplio espectro de una clase media, que siempre es el dolor de cabeza de la política argentina, que no es absolutamente fiel a un partido y que está manifestando su desencanto con una promesa. Y creo que esto hay que leerlo, y creo que esto es lo que el gobierno no leyó. Ok. Una pregunta importante, ¿qué significado tiene? Porque hemos hablado de la fuerza, hemos hablado del peronismo, pero ¿qué significado tiene en la política argentina que dentro de la fórmula Fernández-Fernández, la segunda Fernández sea Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta del país, política de gran relevancia en la historia nacional, en fin, y que pues es un personaje que genera todavía mucha polémica y que además en los últimos meses había sido denunciada y había sido también, digamos, confrontada de manera no solo política por parte del gobierno en turno? Bueno, claramente Cristina sigue siendo una figura muy relevante dentro del peronismo, digamos, la referente de esta corriente interna que podemos denominar como kirchnerismo, pero también una figura que genera polarización no solamente en la sociedad en su conjunto, sino dentro del propio peronismo. Ahora, ¿cómo se llegó a esta fórmula? Y quizá creo que hay una, viendo retrospectivamente, ahí por 2018, cuando Cristina Fernández y Alberto Fernández se volvieron a ver, después de mucho tiempo que estuvieron muy distanciados, y Alberto dijo algo así como, tenemos que entender que con Cristina sola no alcanza, pero sin Cristina no podemos, digamos, ¿no? Dando a entender que cualquier intento del peronismo de volver al poder implicaba necesariamente darle a Cristina Kirchner algún lugar. Entonces, desde entonces, lo que, digamos, se fue tejiendo fue esta suerte de sutura, de heridas que había dentro del movimiento peronista y que habían implicado que el peronismo durante muchos años estuviera dividido, ¿no? Y eso de alguna manera se cristalizó en esta fórmula presidencial
que supuso sí una sorpresa en su momento cuando fue anunciada, porque todo el mundo pensaba que Cristina Kirchner iba a ser candidata a presidenta, y con esta movida de postularlo a Alberto Fernández y ella postularse como vicepresidenta, de alguna manera se abrió esta opción, por un lado, de darle al electorado una fórmula encabezada por alguien más moderado, que se pensaba como moderado, y que inclusive durante muchos años fue abiertamente crítico a Cristina y a su gobierno. Y por otro lado, al interior del movimiento generar condición para que se pudiesen limar estas asperezas y se pudiesen vincular diferentes sectores que hasta el momento estaban divididos. Y esto es algo también que, sumado a lo que ya decía Karina de la situación económica, explica también el resultado de la elección, ¿no? Sí. Si ante este mismo escenario de crisis el peronismo hubiese ido dividido, probablemente el gobierno hubiese tenido chances de llegar a la primera vuelta en una situación más competitiva, justamente de alguna manera viéndose beneficiado de las divisiones en la oposición, ¿no? Karina, última pregunta que tiene que ver con esto que nos decía Juan sobre el tema de la fórmula Fernández-Fernández. La política es eso, y es arreglo, y es acercamiento, y es negociación, y es compromiso, pero pareciera que hay una tensión relevante entre las dos Fs de esa fórmula, digamos, que es histórica y que no va a ser tan fácil, digamos, de componer pues en un movimiento como el peronismo, que entre otras cosas siempre está cruzado por fuertes tensiones. Sí, creo que absolutamente hoy estamos en el momento del romance y esto probablemente, como pasa con todos los romances, el enamoramiento se terminará, ¿no? Y creo que es probable esto. Sin embargo, yo creo que el peronismo aprendió una lección, y es que en las elecciones pasadas, las elecciones presidenciales de 2015, perdió porque fue separado. Los dos candidatos peronistas juntaron o sumaron el 60% de los votos. Hubieran ganado la elección de haber ido juntos. Y creo que en eso el peronismo es absolutamente pragmático y saben que este es el momento de recuperar el poder y lo demás se irá ajustando posteriormente. Pero sí, probablemente no sea una pareja sin desavenencias y uno puede esperar que a medida que transcurre el gobierno esta armonía se tense. Pero yo creo que el apoyo de los gobernadores peronistas, que fue probablemente uno de los principales logros, va a generar contención y contrapeso también. No, y además la legítima aspiración de poder y de gobierno, hay que decirlo, pues también es un factor relevante de cohesión entre actores políticos que, estando del mismo lado ideológico, no necesariamente tienen el mismo programa político. Pero vamos a un corte y volvemos. Y les voy a preguntar directamente, a que me ayuden a hacer una reflexión y a llevarle al auditorio este concepto, esta idea, esta noción y esta realidad que atraviesa la sociedad argentina y que los propios argentinos han denominado como la grieta, que tiene su origen en la política y que, créame, que a mí me interesa que la miremos desde el mirador mexicano, porque es una figura que, si bien no está del todo presente, sí está latente en nuestra discusión política nacional. Ya volvemos aquí a Observatorio Semanal. Ya estamos de vuelta en Observatorio Semanal y estamos hablando a propósito de las recientes elecciones primarias en Argentina sobre la situación política de ese país, pero yo decía que también un poco en contraespejo, si bien todas las comparaciones hay que hacerlas con cuidado, de las dinámicas políticas en otros países, incluyendo el nuestro. Yo decía que de Argentina a mí me llama la atención, y me llama la atención lamentablemente para mal, digamos, este concepto que se fue asentando no solo en el debate público, sino en la convivencia cotidiana, que tiene que ver con la política y que han llamado la grieta. ¿Qué es la grieta, Karina? Bueno, la grieta es la división de la sociedad argentina en dos grupos, y dos grupos que de alguna manera hablan idiomas distintos y se ven como grupos antagónicos, ¿no? ¿Y qué produjo la grieta? Bueno, produjo la grieta un estilo de gobierno que de alguna manera polarizó la política entre
bueno, los amigos y los aliados, y todos los que no estaban en ese lugar se convertían inmediatamente en enemigos. Muy smithiano el asunto. Muy smithiano, enemigos, opositores que querían desestabilizar. Esto es, no había un lugar para la disidencia, ¿no? O estabas adentro o estabas completamente afuera, y eso lo que fue generando fue una tensión entre, bueno, los que se sentían adentro y los que no se sentían adentro, y esto fue escalando al punto de generar esta división que se graficó con la idea de la grieta, ¿no? Ahora, nos dice Karina que desde el mismo gobierno se fue generando o se contribuyó a esta polarización. No lo dijiste tú, pero te preguntaría a ti, Juan, ¿de qué gobierno está hablando Karina? ¿Desde cuándo empieza a tirarse esta cuerda que al final termina rompiendo los puentes de diálogo y de debate respetuoso entre buenas franjas de la población argentina? Bueno, yo creo que ya se empieza a ver algunos signos desde el gobierno inclusive de Néstor Kirchner, pero se hace más patente durante los gobiernos de Cristina, digamos, ¿no? O sea, creo que hay un hecho muy relevante que es, digamos, un conflicto entre el gobierno y los grupos o los sectores agropecuarios en el 2008. El campo famoso. El campo, sí, el famoso problema del campo. Y creo que, bueno, digamos, ese es como un punto que marca este primer gran rompimiento. Y de ahí se va profundizando. Ahora, lo que es interesante es que, digamos, Macri llegó a la presidencia en 2015 prometiendo o planteando entre una de sus principales cuestiones que él reconocía la grieta y que se iba a empeñar en, digamos, de alguna manera diluir esa grieta, ¿no? Ahora, lo que es interesante es que el propio gobierno de Macri siguió, digamos, jugando el mismo juego de la grieta, y quizá, digamos, en esta campaña electoral fue de los candidatos el que mayor usó esta idea, digamos, ¿no? Planteando que, bueno, Alberto Fernández y Cristina van a llevar el país a un caos, digamos, son protochavistas, etcétera, etcétera. Y bueno, digo, creo que sigue estando presente y de alguna manera será una tarea importante del gobierno entrante, tratar de alguna manera disminuir esta grieta, porque creo que como estrategia política fue relevante o dio resultados al inicio, pero creo que ya a esta altura la sociedad argentina está como un poco cansada, digamos, ¿no? Creo que el discurso de la grieta ya hasta ha dejado de ser efectivo en términos políticos, ¿no? A ver, y desde el punto de vista, digamos, un poquitín histórico, de historia contemporánea, ¿tú crees, Karina, te lo pregunto de nuevo, son de esas respuestas que no necesariamente es fácil, pero que detrás de la grieta subyace la división profunda de los tiempos de la dictadura militar y de la dolorosa transición argentina? ¿Hay algo de eso ahí que digamos que ahora sale a flote o no? ¿O es una disputa ya en democracia por concepciones distintas de la gestión de lo político? Yo creo que son varias cosas, que hay varios clivajes que se juntan en la grieta y que conviven. Creo que sí tiene una raíz histórica más antigua. La política argentina, sobre todo desde el peronismo, ha sido una política bastante incivilizada, ¿no? Donde todo el tiempo la división y el antagonismo han sido parte del juego político. Digamos, es un estilo político bastante poco civilizado para el que lo ve desde otro lado. Entonces, creo que hay un estilo de hacer política, una forma de hacer política, que eso uno podría decir es un legado y es una continuidad. Que claro que a partir de 2008 podríamos decir se exacerba con características contemporáneas, ¿no? Y creo que en esas características contemporáneas hay muchas dimensiones que se superponen, ¿no? El ser una coalición popular versus el no ser una coalición popular, ¿no? La oligarquía pueblo histórica de la política argentina, están los que realmente representan o se dicen representantes de las coaliciones populares y los que no son representantes de las coaliciones populares que representan a la oligarquía. Quienes representan la mística transformadora de los años 70 frente a quienes apoyaron la dictadura. Quienes estuvieron en la lucha por los derechos humanos y por la justicia en Argentina y quienes quieren volver esto atrás porque consideran que había dos males. Esto es, yo creo que hay diferentes clivajes, claro, diferentes clivajes que configuran y cristalizan en lo que hoy
se entiende por la grieta y no es solo uno. Ahora, Juan, a mí lo que me impresiona de la convivencia cotidiana en Argentina, digamos, me gusta escuchar que probablemente ya es una forma de organizar el debate político que podría entrar en desuso, pero ha partido familias, ha partido grupos de amigos, ha separado, digamos, relaciones laborales, o sea, ha venido en verdad a incidir de una manera muy relevante en la convivencia cotidiana. Yo recuerdo incluso reuniones familiares en las cuales la mitad de una familia había desaparecido y tenía su reunión en otra sede y ya no en esa, y la pregunta era, ¿y el por qué? Ah, no, porque son de este bando. O sea, ese tipo de impacto en el tejido social de esta suerte de polarización política, creo yo, y te lo pregunto, que puede ser muy lesiva para la comunidad democrática en su conjunto. Sí, no, totalmente. Digamos, lo que es evidente es que, digamos, este discurso, que a lo mejor en cierto momento fue, digamos, un discurso construido desde las élites políticas, digamos, ha permeado la sociedad, digamos, ¿no? Y un elemento, digamos, relevante de la grieta, y que de alguna manera lo planteaba Karina, es que no hace posible posiciones intermedias, digamos, ¿no? O sea, cuando uno llega a Argentina, digo nosotros que venimos de afuera, ¿no? Digamos, si uno dice, bueno, yo estoy, no acuerdo con estas medidas de este gobierno, pero estas no me parecen tan mal, digamos, ya ahí, digamos, se genera un problema porque uno se tiene que poner de alguno de los dos lados. Sí, ¿no? ubiques en dónde está. Exactamente. Y si no te ubicas del otro lado, te dicen, con esto que escuché, tú estás en este y no hay manera de moverte. Exactamente. Ahora, digo, sí, evidentemente el sostenimiento de este tipo de dinámicas, no solo en la vida política, en la vida social, obviamente genera, digamos, dificultades para construir diálogos, para construir acuerdos, para construir consensos, que, dada la situación que está atravesando Argentina en estos momentos, digamos, son más necesarios que nunca. Digamos, ¿no? Entonces, yo creo que inevitablemente a lo mejor, de alguna manera, asomarnos al precipicio va a plantear la necesidad de decir, bueno, a ver, vamos a parar un poquito, ¿no? Vamos a calmarnos un poquito y vamos a, de alguna manera, poner sobre la mesa aquello que tenemos en común y que podemos hacer entre todos, porque la situación del país, digamos, ya no soporta más grieta, digamos, ¿no? ¿Tú crees, Karina, que esa estrategia política, nos decía Juan, que de alguna manera podría estar ya, digamos, saliendo a la vida argentina, o quizás debería con esta lógica, en algunos momentos es útil y necesaria? Porque yo he escuchado, y la pregunta es mía, pero he escuchado, por ejemplo, al presidente de México decir que sí, que él está polarizando y que ya le hacía falta polarizar, y que también esta construcción con la cual él clasifica a los actores políticos sociales en dos grupos, los liberales, dentro de los cuales se ubicaría él y su gobierno, y los conservadores, a los cuales además luego les etiqueta y les endilga otro tipo de calificativos despreciativos, va generando una polarización que mi pregunta sería si tiene un sentido desde la perspectiva de un cierto momento histórico en el cual las transformaciones se desean, aunque probablemente no se logren, no sé. Sí, yo creo que tiene un sentido. No, esto no significa que yo esté de acuerdo con esa estrategia política, pero me parece que tiene un sentido y es un momento de construcción de una identidad muy fuerte. Entonces sí ayuda a construir una identidad muy fuerte y una identidad muy simple de alguna manera, ¿no? Claro. Que simplifica mucho la realidad social y política. Estamos nosotros y están ellos. Nosotros somos esto y ellos son esta otra cosa. Entonces me parece que tiene un sentido, ayuda a construir una identidad, ayuda a construir en un primer momento un sentido de pertenencia y de proyecto. El tema es cómo se sale de eso. Okay. Porque yo creo que la política no se puede sostener eterna. A lo mejor cuando estás tratando de mover un statu quo muy enraizado y cristalizado, bueno, esta es una estrategia que tienes que hacer para mover algo, pero el tema es, o sea, cuáles son los réditos pasados, claro, ese momento, y cuáles son los costos, claro, de esa estrategia. ¿Y cuál es la posibilidad, sería mi última pregunta, Juan, de revertir? Porque tú decías, quizá llega el momento de decir, paremos un poco, pero es posible parar cuando ha habido tanto agravio, tanto enojo, tanta descalificación y tanta estigmatización del otro. No sé. Bueno, hay casos de familias que están peleadas durante mucho tiempo y ante una situación crítica se vuelven a juntar, digamos, ¿no? Entonces yo creo que, como decía, esta coyuntura me parece que ha puesto sobre la mesa una situación muy compleja, ¿no? Y que inevitablemente, digamos, va a requerir, digamos, de la acción de diferentes actores políticos. En este momento, en este momento particular, en estos días,
las muestras que han dado Macri y Alberto Fernández, como digo, a pesar de que uno sigue siendo el presidente y sigue siendo candidato y el otro es candidato y todavía legalmente no tiene nada, pero digo, estas muestras que han dado estos últimos días de, bueno, ponerse en contacto, hablar, proponerse apoyo mutuo, digamos, creo que han servido, digamos, para mostrar como, bueno, digo, llevar un poco de calma a la situación. Y me parece que son también como muestras que en este momento particular son más apreciadas inclusive por la población en su conjunto. Como decía, me parece que el discurso de la grieta o la estrategia política de la grieta, y coincidiendo un poco con Karina, ¿no? Digamos, puede ser importante en algún momento particular, pero cuando ya, digamos, lleva 10, 15 años, ya hasta pierde efectividad, digamos, ¿no? Y entonces creo que en este momento particular hasta es contraproducente para los actores políticos seguir sosteniendo esta posición, digamos, ¿no? ¿Qué vaya a pasar? No sabemos porque, digo, Argentina es un país impredecible, pero yo creo que por ahí, digamos, podría plantearse una suerte de solución. Pues lo que estamos aprendiendo es que todos nuestros países son políticamente impredecibles, así que vamos a un corte y si les parece, desde Argentina y desde México, hacer simplemente un mapa muy somero, porque no se trata de eso y tampoco es posible en poco tiempo, de cuál es la situación de las democracias latinoamericanas, ahora sí, ya después de un par de décadas de las transiciones culminadas. Así que ya volvemos aquí a Observatorio Semanal. Quédese con nosotros. Ya estamos de vuelta aquí en Observatorio Semanal y estamos hablando sí de la política argentina, pero también de figuras y dinámicas de la sociedad argentina que nos dicen también mucho de nuestras sociedades y a partir de ahora, en este último bloque, vamos a hacer una pequeña, digamos, hasta donde se puede, una visión a vuelo de pájaro de la democracia en América Latina. Yo tengo para mí, desde mi punto de vista, que la elección mexicana del año pasado y esta elección de Argentina el domingo pasado son una bocanada de oxígeno para las democracias latinoamericanas y una confirmación de cuál es la utilidad de esta forma de organizar la competencia por el poder. Pero no sé qué pienses tú, Karina, mirando pues también la contracara de otros países, Venezuela, Brasil, en fin. No, yo creo que sí, coincido plenamente contigo. Si yo tengo que rescatar algo o una de las varias cosas de lo que pasó en Argentina y de las elecciones de julio del año pasado en México, es que, bueno, finalmente con todos sus dificultades y todos sus problemas, las democracias o las instituciones democráticas electorales, al menos en estos países, están garantizando que se pueda cambiar de gobierno, incluso elegir gobiernos transformadores y de cambio que buscan un cambio del statu quo por la vía de las urnas y por las vías pacíficas. Y en el caso de Argentina también, cuando la población estuvo insatisfecha con el gobierno anterior, con el gobierno de Cristina Kirchner, fue a través de las urnas cómo se cambió, ¿no? El gobierno. Y yo quiero destacar esto, e incluso en el caso de Argentina, algo que me parece destacable, bueno, ustedes saben que muchas veces los presidentes argentinos no han llegado al final de mandato, sobre todo los presidentes no peronistas, el presidente Alfonsín no llegó, el presidente de la Rúa no llegó, y todo parece indicar que este presidente va a llegar al final de su mandato, y a mí me parece eso absolutamente saludable. Sí, porque también hace algunos años se especulaba si Cristina terminaba o no el mandato. Recuerdo, había como una idea de elección anticipada que provenía obviamente de la otra parte política. Esto que dice Karina, estos dos ejemplos, México y Argentina, pero yo creo que podemos meter en el saco Uruguay, en fin, incluso Colombia, con sus complejidades, sí contrastan, creo, y me gustaría oír tu opinión con lo que ha pasado con el proceso político venezolano, Juan. Bueno, sí, claramente. Digo, en el caso de Venezuela creo que ya no se puede hablar de una democracia, ¿no? Hace tiempo, digamos, ¿no?
Y digo, la cuestión básica tiene que ver, digamos, en una democracia, digo, más allá de que podamos discutir la definición de democracia, pero hay una cuestión básica y es que los partidos o diferentes fuerzas puedan competir en elecciones, el resultado esté garantizado y quien gana las elecciones, digamos, tome posesión de sus cargos. Y digo, en una democracia que en la que la gente, digamos, se manifiesta de alguna manera una vez y otra manera de otra, digamos, podemos ver alternancia en el poder y cambio, digamos, en la forma de gobernar, las ideas políticas, etc. Digo, eso en Venezuela no está, digamos, garantizado ya desde hace mucho tiempo. Además, bueno, de todas las cuestiones que vemos de violaciones de derechos humanos y demás, digamos, ¿no? Entonces, digo, el caso venezolano sí, claramente es un caso, digamos, que debe preocupar a toda la región, ¿no? Pero desde mi punto de vista, digamos que ya ha dejado de ser una democracia hace tiempo. Y bueno, ahí, digamos, quizá la salida es mucho más compleja porque, digo, sabemos la situación por la que viene atravesando el país, digamos, ¿no? Una serie de países de los que no te haré la pregunta, pero que miramos poco y hay que mirar también con atención son los centroamericanos, no solamente por lo que tiene que ver con los propios procesos demográficos, sociales, migratorios y políticos para nosotros, sino también por lo que tiene que ver con el estado de salud muy maltrecho en algunos casos de sus instituciones democráticas. Pero un gigante, que era un gigante que hasta hace algunos años era, digamos, uno de los que uno miraba y decía, ahí va una democracia creciendo, combatiendo su rezago social, era Brasil. Y hoy tenemos al expresidente Lula encarcelado. La presidenta Dilma no terminó su mandato en una situación de jaloneos políticos, por decirlo menos, muy poco aseados. Y tenemos hoy un gobierno con un discurso, unos tintes, unas maneras y unas formas potencialmente también antidemocráticas. ¿Qué decir de eso, Cari? Yo creo que es una mala noticia para la democracia, porque quien ha ganado en Brasil, o sea, uno claramente había un descontento con el PT y con el Partido de los Trabajadores, que es el partido de Lula y Dilma, y se manifestó en las urnas y vinculado con todos los escándalos de corrupción de toda la élite política brasileña. Y de ¿no? todos los colores. Y de todos los colores, por eso, de toda la élite política nunca brasileña. Aquel señor Cunha, que fue el que inició el proceso en contra Exactamente. y terminó el primero en la cárcel. O sea, algo estructural de toda la élite política brasileña, no solo del PT, y el gran ganador de esa crisis fue esta, digamos, derecha antiinstitucional y nostálgica en el caso de Brasil, la dictadura militar, alineada probablemente con agendas que cualquier persona ya no progresista, en su sano juicio, la agenda ambiental, la agenda de género, ¿no? En su sano juicio uno dice el calentamiento global es un problema, hay que hacer algo. Entonces, me parece que esto abre, ¿no? Nos suena algunas alarmas acerca de que, digamos, en qué pueden derivar crisis políticas donde no se tomen en cuenta las consecuencias de las acciones que se están realizando. Y me parece que es claramente el caso de Brasil, es eso, ¿no? La élite política quiso sacar al PT porque el sistema de partidos Juan conoce mucho mejor que yo, pero es muy complicado, es muy fragmentado, todos para gobernar tienen que hacer muchas alianzas y coaliciones con muchos partidos, en este juego yo creo que el gran ganador fue un candidato antisistema que utilizó el sistema para llegar al gobierno. Pero que por lo que nos decías hace unos minutos, y no sé, te lo pregunto Juan, y nada más para terminar la cosa brasileña, no la tiene tampoco tan fácil para gobernar, es decir, la complejidad del sistema político brasileño, la fragmentación del poder, las agendas cruzadas entre actores con carteras relevantes a su cargo, hacen difícil y han hecho difícil venturosamente que una buena parte de la agenda de Bolsonaro se imponga en la sociedad brasileña. Sí, y esto, digamos, por dos cuestiones, ¿no? Primero, porque el sistema político, el sistema partidario brasileño es un sistema súper fragmentado y eso se traduce en la composición del Congreso, ¿no? Es un Congreso, digamos, que para sacar cualquier ley, digamos, hay que hacer negociaciones con una multiplicidad de partidos.
Y segundo, porque hay, según digamos, lo que se lee, hay fracturas internas dentro del propio gobierno de Bolsonaro. Digamos, ¿no? Hay diferentes sectores dentro del gobierno con diferentes agendas y muchas veces esas agendas, digamos, no coinciden, digamos, ¿no? Que, digo, esto puede ser como de alguna manera algo inevitable, digamos, con un presidente que viene, digamos, sin una fuerza política muy fuerte atrás como es Bolsonaro. Entonces, de alguna manera esto ha estado jugando, ¿no? Digo, estas dos cuestiones, y además en un contexto más amplio de una sociedad muy polarizada, digamos, ¿no? En donde Bolsonaro aparte se encarga casi diariamente también de revivir esta polarización, bueno, digo, asumiendo que esto le puede dar réditos políticos, como los que le dio para ganar la elección, digamos, ¿no? Eso digamos, hay que también tenerlo en cuenta, ¿no? La polarización que él mismo, digamos, de alguna manera incitó o profundizó, le dio réditos políticos y le permitió ganar la elección, además de otros múltiples factores, ¿no? Hemos visto elementos, Karina, que han como reaparecido, digamos, en los países que panorámicamente miramos, ¿no? La polarización, por el otro lado la vía electoral como vía de acceso al poder, en fin, la fragmentación, pero me llamó la atención y te hago una pregunta sin alusión concreta al caso, pero nos dice Juan, al interior del gobierno de Bolsonaro también hay divisiones y también hay grupos, y también lo estamos viendo en México, ¿eh? Cuando hablamos de Morena y hablamos del gobierno y de su mayoría legislativa, a veces estamos simplificando una complejidad de relaciones, de tensiones y de disputas políticas al interior del movimiento que respalda al presidente López Obrador. Es inevitable eso en las democracias porque ya están en el poder y uno esperaría que se estuvieran sosiegos y no ha pasado un año y ya están, digamos, con confrontaciones fuertes, figuras muy relevantes y muy públicas de, en este caso, esta fuerza política nacional. Sí, yo creo que es inevitable pensar que las fuerzas políticas, por más mayoritarias que sean y por más que tengan liderazgos muy claros y muy fuertes, son homogéneas. Me parece que es una simplificación, digo, pues, podemos hacerlo rápidamente pero para poder describir, pero hay que decirlo. El presidente tiene mayoría, hay que ver cómo tiene que negociar dentro de su mayoría. Hay diferentes facciones, diferentes grupos, Morena está también conformado por gente con muy diferentes trayectorias, biografías, estilos de hacer política, y creo que eso es lo que tenemos que esperar. No hay partido absolutamente homogéneo. Claro, hay partidos más institucionalizados, ¿no? que procesan esos conflictos a través de, no sé, sus congresos partidarios, pero hay otros que no, y me parece que eso es lo que debemos esperar, y eso es saludable. Así como preferimos sociedades plurales que discutan, yo también prefiero partidos políticos donde las disidencias se expresen y se puedan procesar. Última pregunta, Juan, ¿no será que en realidad esto que nos describe Karina son menos partidos políticos y más movimientos? Es decir, no son organizaciones estructuradas que funcionan conforme a reglas ciertas, precisas y que anticipan cuáles van a ser incluso los procesos de decisión interna, sino tanto el peronismo como el movimiento detrás de Bolsonaro, como el movimiento de Morena, con sus enormes diferencias cada uno de ellos, pero en realidad lo que sucede es que son muy poco institucionalizados en la lógica de los partidos políticos tradicionales que pensábamos para nuestras democracias. Sí, claramente, si los comparamos con otras fuerzas, digamos, tienen un menor nivel de institucionalización. Siempre, digamos, está ahí el gran desafío de cómo transformar este movimiento en un partido más institucionalizado. Y otra gran cuestión es que, digamos, estos movimientos pueden servir para, digamos, desde afuera del poder, digamos, de alguna manera apoyar o hacer crecer a un candidato, un liderazgo, y que esto, digamos, le haga a este líder ganar las elecciones. El gran problema es cuando llegan al gobierno, digamos, ¿no? Claro. Cómo logran, digamos, de alguna manera gestionar todos estos grupos internos, estas divisiones, detrás de una agenda común. Y yo creo que, digamos, volviendo para cerrar con el caso argentino, un gran problema de Cristina, particularmente en su segundo gobierno, fue que, más allá de las cuestiones económicas, hubo un problema importante de cómo gestionar a estos diferentes grupos. Parecería ser que Alberto Fernández también eso lo tienen claro y ha mostrado a lo largo de estos últimos meses como un gran
bueno, una gran conciencia y una gran muñeca política, si se quiere, para lograr como unir a todos estos sectores. Ahora hay que ver qué pasa cuando estén todos en el gobierno y bueno, comiencen a surgir estas desavenencias. No, y seguramente habrán momentos en los que se hermanarán y podrán jalar, y después habrán momentos en los que de esas desavenencias no sabemos qué sale. Yo pienso, solo lo dejo en la agenda para que después algún día lo analicemos, por ejemplo, lo complejo y difícil que va a ser sin duda el proceso interno, pienso en México y en Morena, para la elección de su dirigencia en un par de meses, que ahí ya hay una disputa política muy relevante. Y además, y con esto concluiría, lo que no podemos perder de vista es que las disputas políticas de hoy en realidad solo anticipan las que serán las disputas políticas que siguen, y que la vida política está en permanente movimiento y no lo debemos de entender de otra manera, porque como bien nos dice Karina, aunque a veces tanto ruido no nos encante, es consustancial a eso que llamamos sistemas políticos democráticos. Así que mil gracias a los dos, fue un gusto tenerlos aquí en Observatorio. Muchas gracias a usted por habernos acompañado en esta edición en la que desde Argentina recorrimos un poco panorámicamente a la región sudamericana, y gracias también por acompañarnos aquí puntualmente el próximo domingo en Observatorio semanal en TV UNAM.